hay una característica bien clara que diferencia unos de otros. El esquizofrénico, el psicótico, Mm. primero cree en lo que escucha. Escucha voces que vienen de afuera. Es decir, dice, por ejemplo, los marcianos me están hablando, o la televisión me dice que haga tal o cual cosa, Ah, ¿sí? O la ah, radio. Son voces que vienen de afuera y de las cuales está convencido. Él nos quiere convencer. Viene y me dice, escucha cómo me dice, los marcianos me están diciendo que mate a fulano o que haga tal cosa. O los vecinos están hablando, aunque los vecinos no estén muy cerca, están hablando de mí. mm, Nos quiere convencer de su realidad. El paciente disociado sabe que es raro eso, sabe que no es normal y no nos quiere convencer. Por el contrario, lo oculta mm, porque teme que lo internen, que lo tomen por loco. mm. Y aunque uno piense que un paciente disociado debe tener una vida muy desorganizada, contrariamente puede tener una vida totalmente normal para los demás. Porque de alguna manera el tema del trauma psicológico, que es una parte que los trastornos disociativos son una parte de los trastornos traumáticos, eh, son un campo que ha sido negado a través del tiempo, que ha habido avances y retrocesos, porque toca temas muy difíciles de ahondar, muy urticantes, como son el abuso sexual, que puede darse en todas las clases sociales, y al mismo tiempo otros fenómenos en el otro extremo, macro sociales, como las guerras, el complejo militar industrial, etcétera, por lo cual muchas veces ha sido de alguna manera borrado el conocimiento alcanzado. Entonces se daba esta dualidad entre conocer algo nuevo y viejo a la vez, Mm. ¿sí? Con aplicaciones concretas, porque de alguna manera el trauma recorre la vida de toda la humanidad. Hasta que un día vino y me dijo, lo que pasa es que nosotras somos tres. Y ahí me reveló que tenía tres personalidades. Ahí realmente empezó la terapia en serio. Y ahí entendí por qué las otras terapias habían fracasado. Ella no había tenido la confianza suficiente con los psicólogos anteriores como para revelarle esto que ella sabía, que tenía tres personalidades. Una curiosidad, ella tenía una personalidad, en general, aparece siempre una personalidad positiva y una negativa, aparte de muchas otras puede haber. He llegado a tener pacientes con más de 10 personalidades. Esta tenía tres. Una que era Trinidad, que era la personalidad anfitriona. Dolores, que era una personalidad positiva, que trataba de salir adelante, que quería hacer terapia. Y su cuerpo, que era la parte que había sido abusada. La esquizofrenia es un trastorno que tiene una base biológica principalmente, Ujú. y para lo cual todavía no se ha descubierto una cura. Hay medicación que trata los síntomas, pero el Mm. paciente sigue siendo esquizofrénico. Los pacientes disociados tienen cura, tienen el efecto sobre el cerebro que tiene el trauma, que incluso hay una apoyatura empírica muy fuerte para sostener este diagnóstico. Se han hecho estudios en los que se ha puesto en hacerles un electroencefalograma a Mm. pacientes disociados, llamando a las diferentes personalidades, y se ha visto que cada personalidad tiene un patrón electroencefalográfico diferente.
mientras que se lo comparó con actores. A actores se les pidió que hicieran diferentes papeles mientras estaban conectados a la máquina, mm, y aunque estaban haciendo personajes totalmente diferentes, su patrón electroencefalográfico era el mismo. mm, Es decir, cada personalidad tiene un funcionamiento cerebral diferente, un patrón electroencefalográfico diferente. Pero tenemos algunos indicadores que nos hacen pensar que un paciente puede estar disociado. Un primer indicador es que haya pasado por varios tratamientos sin éxito, por lo que comenté antes que había pasado con mi paciente, con Trinidad, que nadie detectó su disociación, entonces apuntaban mal, trabajaban con otros temas. Otro indicador es que venga un paciente con más de 3 diagnósticos diferentes. Nuevamente, esto se debe a la falta de conocimiento del trastorno. Entonces, cuando uno no sabe, trata de encajar lo que ve dentro de alguno de las categorías que maneja. Entonces, puede ser que un paciente venga y haya tenido un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo grave o de bipolaridad o algún otro trastorno, y uno dice, pero no puede ser, si son diferentes, ¿cómo es que alguien lo diagnosticó así? Entonces, cuando tienen 2 o 3 diagnósticos diferentes previos, hay que fijarse también. Otro tema es la traumatización en la infancia. Decía hace unos momentos que el trastorno disociativo es la consecuencia de una traumatización severa, prolongada o repetida, y fundamentalmente en la infancia, cuando la personalidad no está formada todavía. Periodos en blanco. Algunos pacientes tienen, como no saben, no conocen a alguna de sus personalidades o a ninguna, puede ser que no sepan qué pasó en determinada lapso de tiempo, que puede ir de unas horas a días o meses. Por ejemplo, preguntando si es que hay alguien más. Muchas veces las personas dicen, este, por ejemplo, una paciente decía, esa no era yo, ¿sí? Era mi cuerpo el que estaba allí, una paciente que había sido abusada y que cuando tenía relaciones sexuales decía, la que está allí no soy yo, sin tener conciencia de la disociación, pero tenía una sensación de no ser la misma, ¿sí? Entonces, no era yo, era mi cuerpo, somos como, es como si hubiera alguien dentro mío, son todas frases que nos tienen que orientar, que la persona quizás no las detecta, las dice porque es su experiencia, pero no llega a identificar diferentes entidades dentro suyo, pero que nos están indicando de una experiencia fragmentada, de una experiencia disociada. Esto es también curioso. Las personalidades pueden tener diferentes sexos de la persona anfitriona. Esta que estoy nombrando, que es la que se peleaba en la calle y aparecía lejos del lugar donde estaba, tenía 2 personalidades femeninas y 2 masculinas. Entonces, cuando llegó el momento de la integración, que puede llegar después de trabajar todos los traumas y que los traumas estén resueltos, eh, tenía miedo de integrarse y volverse lesbiana, ¿sí? Porque había mm. 2 partes. Pero bueno, no sucedió, se integraron y siguió siendo mujer heterosexual.